estamos con Vane Rodríguez. Me da mucho gusto porque Vane ya estaba en este programa, encantadora, además guapísima y una profesional, es una médico cirujano, Vane. Muchas gracias, Claudia. La vez pasada, ¿de qué platicamos, mi Vane? La vez pasada hablamos de enfermedades de transmisión sexual. Así es, efectivamente. ¿No? Porque yo tengo una conferencia que, bueno, impartimos para empresas, universidades, en fin, es ¿no? cierto. Pero te y está en la página web por si la quieren ver, buscan ahí Vanessa Rodríguez, ya la encuentran. Te conté que esa conferencia es de tocar mucho las emociones y los sentimientos para que las personas que nos escuchan o que me escuchan la conferencia puedan integrar bien este conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual, las consecuencias, en fin, ¿no? Para que lo hagan, va entrelazada con mi experiencia de vida con esclerosis múltiple. Entonces, que ahora le invitamos por eso a Vane, porque la verdad lo mencionó, lo compartió, cosa que te agradecemos porque no hay como alguien que lo ha vivido y que además lo comparta como tú lo haces. A ver, nos vas a decir, hay 3 diferentes. A ver, no nos hagamos bolas porque yo estaba un poco confundida. Esclerosis múltiple es una, de la que vamos a hablar el día de hoy. La otra es arteroesclerosis y la otra es la de Stephen Hawking. el señor. Exacto. Que esa se llama esclerosis lateral amiotrófica. Que esa es tremendísima. Entonces son cosas distintas, son enfermedades diferentes. En muchas ocasiones cuando la gente me pregunta y les digo que tengo esclerosis múltiple, la gente inmediatamente piensa en aterosclerosis porque es muy frecuente. La aterosclerosis es esta enfermedad en la que se te van tapando las arterias y las venas. ¿No? Es de arterias, ¿no? Las arterias se te tapan y entonces puedes tener muchas consecuencias. Que puede ser por edad, alimentación, malos hábitos, etcétera. Es otra cosa. La esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica, que, bueno, se puso de moda, ¿te acuerdas de este asunto del ice bucket, que se echaba una cubeta de hielos? Bueno, esa campaña fue especialmente para la esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad que tiene este señor Stephen Hawking. Esa enfermedad es más frecuente en el género masculino. La esclerosis múltiple, que es la que yo padezco y que hay muchísima gente que la padece y está subdiagnosticada, la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta en su mayoría a las mujeres en una proporción 3:1, 3 mujeres por cada hombre. Es tristemente... ¿Esto por qué, Vane? Mira, la causa de la esclerosis múltiple, si bien tiene un factor genético importante, también tiene un factor ambiental que hace que este factor genético se manifieste, que la enfermedad se manifieste, ¿ok? O sea, debe haber las dos cosas para que se manifieste. Y no se transmite normalmente de generación a generación. O sea, la probabilidad de que mis hijos padezcan esclerosis múltiple es muy baja. Ahora, ¿cuál es mi interés en la esclerosis múltiple? No únicamente porque yo soy, evidentemente porque soy paciente con esclerosis múltiple, pero actualmente, bueno, acabo de abrir una fundación, todavía ni siquiera la he hecho andar ni nada. Si alguien está interesado, por favor, escríbame, súmense a la causa y ayúdenme a echar a andar esto. Mi interés es que la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad en gente joven después de los accidentes automovilísticos. Entonces, normalmente afecta a mujeres jóvenes que tienen hijos pequeños, que tienen una vida económicamente activa. Que son productivos, digamos. Correcto. Entonces, como dicen por ahí, en la cumbre de tu vida te puede atacar la enfermedad y te puedes ir para abajo, ¿no? Sí, claro. A ver, para empezar, ¿cómo sería un poquito el diagnóstico? A ver, tú, por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta de qué te sentías mal o cómo estuvo? Mira, la esclerosis múltiple además es una enfermedad que está subdiagnosticada. ¿Esto qué significa? Que hay mucha gente que la padece, pero que no sabe que tiene esclerosis múltiple, porque el diagnóstico no es sencillo, el diagnóstico es muy, muy difícil. Los estudios son caros, muy caros, y además tiene que verlo un neurólogo. En medicina, yo como médico siempre nos dicen, ¿no? Para poder diagnosticar una enfermedad tienes que saber que existe. Y muchos de los síntomas que padecemos las personas que tenemos esclerosis múltiple se pueden confundir con estrés. Y como está de moda el estrés, ¿no? Y todo se cura con yoga y reiki, no sé, come cosas orgánicas y amor y paz, ¿no? Y vitamina B12, ¿no? Entonces, a todo el mundo, a mucha gente llegan con el médico, le dicen los síntomas, es estrés, ¿no? Bye, tu B12 y bye. Entonces, esa persona no se da cuenta que tiene esclerosis múltiple. Pero también, como los estudios son caros, o sea, es un problema grave en el país.
Y como los estudios son caros, pues es más fácil para el médico decir, híjole, pues esto no, los síntomas no justifican que yo le haga una resonancia magnética. Y que gaste ¿no? el paciente, digamos. Que va a gastar el paciente o que gaste el centro de salud al que esté, Sí, claro. al que esté asistiendo, ¿me explicó? Pero a ver, entonces volviendo un poquito, por ejemplo, a tu historia, para decir a la gente que no, quiero entender que a lo mejor no va a ser igual en cada persona, pero tú cómo sabes, o sea, cómo te enteraste. Me queda claro, además, eres médico, eso ayudó. Sí, claro. Investigaste más, digamos. Sí. Pero ¿te sentías mal de qué o cómo? Mira, el estrés sí es uno de los factores más importantes para que los pacientes con esclerosis múltiple tengamos más brotes. Okay. Brotes se le llama a las manifestaciones de la enfermedad, cuando algo no te sientes bien, ¿ok? ¿Cómo qué cosas pueden ser? Como disminución de la sensibilidad. En mi caso, les voy a contar, un día pues de repente despierto y no sentía la mitad derecha del cuerpo, o sea... Todo el cuerpo. Sí, o sea, sí podía moverme, pero si me hacías así, era como si estuviera dormido, no sentía que me estabas tocando. Hay, por ejemplo, una prueba en la que en ese momento que yo tenía este brote, agarré 2 monedas, ¿no? Vamos a poner una de 10 centavos y una de 10 pesos, que la diferencia de tamaño es Sí, muy claro. importante, ¿no? Ajá. Y el agarrar así las 2 monedas, ¿no? Con los ojos cerrados, pues a mí me parecían exactamente igual, del mismo tamaño. No. Dimensionabas, digo. Sí, exacto. Entonces, ¿qué problemas puede dar la esclerosis múltiple? Problemas de sensibilidad. Ajá. Problemas motores, problemas en la visión, en la audición, en el control de esfínteres. O sea, ¿en dónde te puede generar problemas en la esclerosis múltiple? En cualquier lugar del cuerpo, porque en todo el cuerpo tenemos nervios. Que por ahí creo que debemos empezar. ¿Qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Eso significa que el cuerpo de alguna manera está atacando a tu propio cuerpo, ¿ok? ¿Por qué razón? No se sabe. Entonces, una enfermedad autoinmune, una enfermedad desmielinizante. ¿Qué significa esto? Mi propio cuerpo va a una parte que se llama mielina. La mielina es una sustancia que cubre los nervios. Los nervios son como cables. Entonces, si pensamos en el nervio como el cable per se y el plástico que cubre al cable es la mielina, entonces imagínense un cable que no tiene este plastiquito y como que se pela y se empieza a romper por dentro, pues ya no pasa la electricidad. Bueno, lo mismo sucede con la esclerosis múltiple. La mielina, que es la parte que cubre el cable en este caso, se va perdiendo. Mi cuerpo se la va comiendo, por una razón que no sabemos. Entonces, puede suceder cualquier cosa en todo el cuerpo en donde hay nervios, ¿ok? Puedes perder la vista, puedes perder sensibilidad, puedes perder movilidad, puede incluso haber dolor, puede haber contracturas exageradas, esto se llama espasticidad, es decir, o sea, se pueden empezar a contraer ciertos músculos y quedarse así, entonces, y hay muchos tratamientos, ¿no? Pero puedes tener varias alteraciones, de repente es que siento dormido, y el confundir esta parte con es una manifestación de estrés, pues a lo mejor pasa desapercibido que pudo haber sido una manifestación inicial de esclerosis múltiple. O sea, tú me estás diciendo que hay gente que si no se la diagnostican podría pasar una vida completa con esclerosis sin darse cuenta que la tiene. Pues probablemente no una vida completa, pero sí gran parte o muchos años que no tenga una manifestación más importante en donde no se le estudie más a fondo, pues a lo mejor le dices que estás estresado, ¿no? ¿Y en qué le afectaría que no se la diagnosticaran? Que si no se diagnostica y no se tratan estos brotes, entonces ya no son reversibles. Ya. Es decir, si en su momento que yo no sentía esta parte, la parte derecha del cuerpo, no me hubieran dado el tratamiento adecuado, ahorita tampoco sentiría. Ya. ¿Sí? Ya no se hubiera regenerado el nervio, porque existe tratamiento. ¿Se regenera la mielina? La mielina, correcto. Ajá. Porque ya ¿Te mandan un regenerador o con qué tipo no de se mandan tratamiento? finalmente antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Cortisona, Sí. a dosis muy altas, para disminuir esta inflamación que está ocasionando el cuerpo al tratar de destruir la mielina. Ya. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de recuperarte es muy alta si se trata a tiempo este brote. Hay un tipo de esclerosis múltiple que, por ejemplo, es la que yo en este momento tengo, que se llama remitente recurrente. ¿Qué significa? Que de repente pues, tengo un brote, ¿no? Muy ligero y ya se trata y se acabó, ¿no? Recupero al 100 y no pasa nada y sigo ahí. O sea, es como un perfil muy bajo para que todo el mundo me entienda, ¿no? Sí.
Pero en cualquier momento la enfermedad, o sea, este tipo de esclerosis se puede volver progresiva o rápidamente progresiva. Hay pacientes que debutan con este tipo de esclerosis múltiple, que tienen brote tras brote, ¿no? Y son casos muy graves, son más motores o de los sentidos, ¿no? Que ya no ves, que ya no escuchas, de control de esfínteres, en fin, o sea, que se va haciendo muy, muy grave, ¿no? Entonces, la remitente recurrente es una que va es como muy planita en cuanto a gravedad, ¿sí? Se puede controlar, de repente a lo mejor tienes un brote, a lo mejor no, de repente puedes entrar en remisión, que es en el caso en el que estoy ahorita, no tiene años que no tengo ningún brote, eso significa que estás en remisión, no te curas, pero está como apagada, ¿ok? Pero esta enfermedad se puede volver rápidamente progresiva, entonces empeorar y normalmente pues no te mueres de esclerosis múltiple, ¿no? Te mueres de otra cosa o de las complicaciones de la misma, ¿sí? Entonces, sí es muy importante tener el tratamiento adecuado. Y a tiempo. Y a tiempo, o sea, diagnosticarla, o sea, no quedarse con híjole, ese estrés, oye, pero es que llevas como bueno, pero de estrés que... ya quedarte sin ver un día o no sentir la mitad del cuerpo, pues digo, eso yo creo que ya son palabras mayores, ¿no? Pues es que aunque no lo creas, hay muchas veces que los pacientes dicen, es que, o sea, gente que conozco que tiene este padecimiento, es que llevo años que me dicen que tengo estrés, ¿no? Sí, no, bueno, claro. Estrés no... No, bueno, es que también hay cada médico que digo, ¿no? Exacto, entonces estar como un poco más alerta. Así es. Y finalmente no escatimar en la salud, ¿no? O sea, yo entiendo que sí son tratamientos, el tratamiento es caro, y los estudios son caros, sin embargo, creo que la tranquilidad de uno y la salud, o sea, sin salud no haces absolutamente nada, entonces es lo más importante, es algo en lo que uno no debe escatimar. ¿Cuántas personas tienen televisión en su casa y nunca se han hecho ni siquiera un estudio de sangre, ¿no? O sea, entonces ahí hay que ser como un poco congruentes en Por ejemplo, en un estudio de los normales que te haces anuales, ¿cómo le llaman esto? ¿Un qué? No, un estudio anual de esos que ahí no te sale esto, ¿verdad? No. Tienen que ser cosas como muy específicas que salgan son estudios muy específicos en donde... ¿Y por qué es más de mujeres? Digo, porque yo veía, por ejemplo, el Parkinson es una enfermedad que es más de varones que de mujeres. La esclerosis yo también sabía que es más de mujeres que de hombres. ¿A qué se debe esto? Pues genéticamente hablando así se manifiesta. Así. Sí, así como la lateral amiotrófica es más de hombres y es mucho más agresiva. Es muy parecida. La enfermedad que tiene este señor Stephen Hawking, que probablemente todo el mundo ha escuchado de él, es como prima de la esclerosis múltiple, ¿no? Nada más que la esclerosis lateral amiotrófica es un poco más grave o mucho más grave y es más en varones que en mujeres. Es increíble que hasta que no pasa uno por ahí no empieza a concientizarse de todo lo que se puede hacer o de cómo ayudar a los demás. Así que bien vale la pena el espacio para extenderlo, bien vale la pena toda tu experiencia para que nos la compartas, porque como bien dices, no es lo mismo decir a mí me pasó, yo lo vivo, que a mí me contaron, ¿no? Claro. Entonces, Vane, pues te apreciamos mucho, me encanta porque sé que hay mucha gente que este tema en particular no lo habíamos tocado y bueno, seguramente mucha gente se va a acercar, ahí estamos viendo tus datos también en la pantalla y ojalá se sume para la fundación y me vengas a platicar de ella también, entre otros muchos hagamos temas. algo y si bien habrá mucha gente que nos está viendo que ni padece la enfermedad ni tiene idea y a lo mejor hasta, bueno, mira, a mí qué, ¿no? Pues no, yo creo que hay que aprovechar el momento para decirles que la Además vida es bastante común, ¿verdad? No, yo no lo veo. Yo creo que todos conocemos a alguien que la tiene. Va a conocer a alguien. Pero pues sí decirles, la vida es hoy y ahora. Y sí hay que valorar el que podemos ver, caminar, y no de esta manera de libro barato ni de optimismo barato, no. O sea, realmente si vas a abrazar a tu mamá, a tus hijos, o sea, hacerlo de verdad de corazón. Si un día te vas a enojar, o sea, enójate bien. Si vas a llorar también, o sea, todas estas emociones y todos estos sentimientos son que sean muy fuertes y que valga la pena que los estás viviendo. Si estás oliendo algo rico, disfrútalo y guárdalo. Si estás oliendo algo espantoso también, ¿no? O sea, se vale. Pero vivir ahorita, ¿sí? No estar aquí y en la mente estar en otro lado, claro. Eso no se vale porque entonces te pierdes el momento, te pierdes el instante y bueno, yo peleo con mis hijos el rollo del celular, ¿no? Ajá, sí, dime, mande, o sea, no, convive, interactúa, ¿no? O sea, contacto visual, contacto físico, ¿sí me explicó? Esto es lo padre, porque la vida es una y por eso hay que vivir, hay que vivir en vida, porque ahorita estamos y esto es lo que hay. Pues me encanta, Vane Rodríguez, muchas gracias, Vane, ya va a estar viniendo muy seguido, como bien sabes. Sí, me encanta. Te queremos mucho y te admiramos mucho, bonita. Gracias por todo y bueno, cualquier duda, pues estoy para servirles. Ya están ahí en sus redes sociales y demás. Muchas gracias. Gracias.